Durante millones de años, los dinosaurios ejercían un dominio absoluto sobre nuestro planeta. Sus gigantescas proporciones les hacían los amos indiscutibles de cada continente. Pero había una intensa competencia entre ellos. A la sombra de estos combates de titanes, los ancestros de los que un día dominarían la Tierra a su vez, estaban empezando a evolucionar, lentos pero seguros. Somos parte de la especie de mamíferos que aparecieron casi al mismo tiempo que los dinosaurios, hace unos 220 millones de años. Para sobrevivir en este mundo de gigantes tenían que ser capaces de esconderse. Pero estos desafíos también provocaron el desarrollo de cualidades que más tarde demostrarían ser el secreto de su éxito. Los dinosaurios estaban evolucionando para convertirse en criaturas cada vez más poderosas. El resultado final fue la evolución del depredador más terrorífico que haya existido nunca sobre la faz de la Tierra. Y sin embargo, después de 150 millones de años de absoluto dominio, los dinosaurios se extinguieron y los mamíferos sobrevivieron. ¿Cómo se las arreglaron para ganar esta abrumadora carrera evolutiva? Aquí está el primer capítulo de una historia que es también la nuestra. La lucha por la supervivencia de nuestros lejanos ancestros, los primeros mamíferos, en un planeta donde reinaban los dinosaurios. A la sombra de los dinosaurios. La era de los gigantes. Hoy en día, más de 6 billones de humanos habitan la Tierra. Pertenecemos a una categoría de animales llamada mamíferos. Los perros y los gatos también pertenecen a esta categoría, así como animales salvajes como los leones y las jirafas. La principal característica de los mamíferos es que dan de mamar a sus crías. Pero tienen otras cosas en común, como los mismos sistemas reproductivos y grandes cerebros. Si buscamos el origen de las genealogías de todos los mamíferos que existen hoy, llegaríamos a un mismo ancestro común. ¿Quién era? Encontramos su rastro en el desierto de Nuevo México, en la parte sudeste de los Estados Unidos. Esta tierra roja que se extiende hasta donde alcanza la vista contiene estratos geológicos que se remontan a hace más de 200 millones de años. Aquí es donde se encontró el fósil del mamífero más antiguo conocido. El doctor Adrian Hunt, del Museo de Historia Natural de Nuevo México, es uno de los científicos que lo descubrieron. Este es el fósil del primer mamífero conocido. Es el cráneo del Adelobasileus. Este fragmento de fósil tiene apenas 1 centímetro de largo, pero prueba que los mamíferos existían en la Tierra hace 200 millones de años.
Dado el tamaño de este cráneo tan diminuto, puedes extrapolar el tamaño de la Delobasileus. De este mamífero tan pequeño evolucionaron todos los demás mamíferos, incluidos nosotros, los humanos. Cuando el Adelobasileus vivía hace 220 millones de años, la Tierra estaba cubierta de terrenos pantanosos y habitada por anfibios. Este es el Metoposaurus. Medía más o menos 1 metro de largo y vivía bajo el agua. Este es un reptil primitivo de más de 4 metros de longitud, llamado Desmatosuchus. A pesar de su aspecto intimidante, no era un depredador peligroso, era un pacífico herbívoro. En un universo dominado por animales 10 veces más grandes que él, el Adelobasileus, el pequeño ancestro de los mamíferos, solo podía aspirar a un sitio modesto dentro del ecosistema. Medía apenas 10 centímetros y se parecía a un pequeño ratón. Se cree que se alimentaba de insectos. Pero en cambio era la presa de un formidable carnívoro, uno de los miembros más antiguos de una familia que cruzaría repetidamente sus caminos con los mamíferos durante millones de años. En el Museo de Historia Natural de Nuevo México podemos observar ahora uno de los ancestros de este antiguo enemigo. Su nombre es Celophysis. Es el representante de una de las más antiguas especies de dinosaurios. Tenía 2 largas patas. Los dinosaurios eran de hecho reptiles que se desplazaban sobre 2 patas. Al ser bípedos, eran muy ágiles, una preciada ventaja. Los dinosaurios y los mamíferos aparecieron sobre la Tierra en el mismo momento, y durante más de 100 millones de años, estos 2 grupos se enfrentaron en una fascinante carrera evolutiva. Cuando aparecieron los dinosaurios, todos medían más de 1 metro de largo. Imponentes dimensiones si las comparamos con los 10 centímetros de los primeros mamíferos. En la larga carrera de la evolución que empezó entonces, los mamíferos empezaron con una indudable desventaja. Si saltamos 70 millones de años hacia el futuro, podemos observar hasta dónde llegaban las consecuencias de esta desventaja. Un fósil preservado en la Universidad de Yale ilustra elocuentemente los desafíos a los que se enfrentaron los primeros mamíferos. Esto viene de un animal que vivió hace 150 millones de años. Este es un fragmento de un animal del Jurásico. Se llama Laolestes. Este fragmento de fósil mide menos de 3 centímetros de largo. Es la mandíbula de un mamífero que llamamos Laolestes. Basándonos en este fragmento podemos deducir que el tamaño del animal no superaba los 15 centímetros.
Durante los 70 millones que separaban el Laolestes de la Delobasileus, los mamíferos apenas habían evolucionado en su tamaño o forma. ¿Cómo se explica este estancamiento? Por el aplastante dominio de otra familia de animales. Los fósiles de dinosaurios del período nos dan una prueba concluyente de esta hipótesis. Ciertamente, habían evolucionado con gran éxito. Unos pocos habían desarrollado una columna espinal con huesos afilados como cuchillas, y sus colas hacían gala de enormes espinas dorsales. Durante más de 70 millones de años se convirtieron en criaturas poco corrientes y gigantescas, cuyo dominio sobre los mamíferos era indiscutible. Hace 150 millones de años los dinosaurios habían logrado el nivel de desarrollo más espectacular que se ha visto jamás en la Tierra. Aquí vemos al depredador más poderoso del período, el alosaurio. Estos herbívoros que están pastando en manada son estegosaurios. Debido a su tamaño extraordinariamente incrementado, un cierto número de dinosaurios como los estegosaurios tuvieron que dejar de ser bípedos. Ya medían más de 9 metros de largo. Los combates de estas criaturas gigantescas debieron ser terroríficos. Para advertir a sus adversarios, los estegosaurios podían incrementar el flujo de sangre hacia sus placas dorsales para que adquirieran un color rojo más amenazador. El alosaurio era rápido y poderoso. Estos terribles encontronazos eran parte de la vida diaria durante el período Jurásico. En este mundo de gigantes enseguida se ve que la supervivencia de los mamíferos dependía de su discreción. Recientemente han descubierto que los verdaderos amos del universo habían adquirido proporciones inimaginables. En 1994, en el estado de Wyoming, en el oeste americano, se descubrieron una serie de fósiles increíbles. Su tamaño inmediatamente provocó el estupor de los arqueólogos. Huesos de más de 1 metro de largo se desenterraron uno tras otro. Durante 6 años de excavaciones, más de 40 huesos fueron exhumados. Una cantidad excepcional para un solo sitio. Más increíble incluso era el hecho de que algunos de ellos eran más grandes que un hombre.
Estos restos eran indudablemente los del animal que dominaba el planeta hace 150 millones de años. Se llamaba el Supersaurus. Medía 33 metros de largo y era sin duda el animal más gigantesco que alguna vez haya caminado sobre la Tierra. Se estima que debe haber pesado unas 40 toneladas, aproximadamente 8 veces más que un elefante. El alosaurio, de apenas 10 metros de largo, probablemente parecía un enano al lado de semejante gigante. Ningún otro animal se podía comparar en tamaño con el Supersaurus. Se cree que vivía en pequeños grupos de unos 5 ejemplares. Era herbívoro y probablemente necesitaba consumir casi 500 kilos de plantas cada día. Probablemente pasaba la mayor parte del tiempo alimentándose de plantas que podía alcanzar con su largo cuello. Su enormidad también le daba otra ventaja. Cuanto más grandes son los animales, tienden a vivir más. Según algunos investigadores, dado su tamaño, el Supersaurus debió haber tenido una esperanza de vida de al menos 100 años, quizás hasta 200 años. Así, durante los más de 70 millones de años que habían pasado desde su aparición, los dinosaurios evolucionaron hasta convertirse en animales gigantescos que vivían muchos años. El Supersaurus era un ejemplo del tamaño más extremo hasta el que un animal podía evolucionar. ¿Por qué la esperanza de vida de un animal se incrementa proporcionalmente a su talla? Se cree que los animales más grandes tienen ritmos cardíacos y respiratorios más lentos. Los animales más grandes hoy son los elefantes, y su esperanza de vida es aproximadamente de 70 años. Un perro vive unos 12 años. Un ratoncito solo vive unos 2 años. El Laolestes era del tamaño de un ratón más o menos y probablemente no vivía mucho más. Entre los dinosaurios y los mamíferos, la diferencia de tamaño venía acompañada de la correspondiente diferencia en longevidad. ¿Pero qué pudo haber precipitado el impresionante incremento en tamaño de los dinosaurios? Estudiando los problemas del mundo actual, se descubrió una pista que podría dar una respuesta a esta pregunta. Estas peculiares estructuras se instalaron en el centro de un bosque en los Estados Unidos, en el norte de Carolina. Este camión cisterna traía dióxido de carbono. Se necesita una gran cantidad. El doctor Ram Oren y su equipo de la Universidad de Duke están estudiando el impacto que un calentamiento global importante podría tener sobre la vegetación.
Están haciendo una simulación de las condiciones atmosféricas que encontraremos en el futuro, exponiendo estos árboles a concentraciones más altas de dióxido de carbono y estudiando los resultados. Cuanto mayor concentración de dióxido de carbono haya en la atmósfera, más rápido harán las plantas la fotosíntesis, el ritmo al que las plantas producen el azúcar que necesitan para vivir. Así que cuanta más concentración de CO2 haya en la atmósfera, más rápido crecerán las plantas. El calentamiento global acelera el desarrollo de las plantas. Es probable que las enormes dimensiones de los dinosaurios pudieran estar ligadas a este fenómeno. De hecho, en la era de los dinosaurios había un calentamiento global que era mucho más grande que el actual. En aquella época, la amalgama de la Tierra en superficie formaba un supercontinente conocido como Pangea. Pero esta masa empezó a romperse, causando violentas erupciones. Esta intensa actividad volcánica proyectó enormes cantidades de gas carbónico a la atmósfera. Había 5 veces más dióxido de carbono en el aire entonces de lo que hay hoy. En esta atmósfera saturada de dióxido de carbono, las plantas se desarrollaron a un ritmo espectacular, proporcionando a los dinosaurios una abundante fuente de nutrición. Pero el rápido crecimiento no era el único efecto del calentamiento global sobre la vegetación. Los investigadores querían comparar el valor nutricional de las plantas sometidas a una atmósfera rica en dióxido de carbono con las que crecen en condiciones normales. En 3 meses una diferencia clara apareció. Las hojas de las plantas cultivadas expuestas a altas concentraciones de dióxido de carbono se pusieron amarillentas. Un análisis mostró que las hojas amarillentas contenían la mitad del contenido nutritivo que las verdes. Sometidas a un calentamiento importante, el crecimiento de las plantas se incrementa rápidamente, pero su valor nutritivo disminuye en mayor grado. ¿Qué consecuencias tuvo esto para los dinosaurios? Según el doctor Kenneth Carpenter, mientras el valor nutricional de su dieta disminuía, su tamaño se incrementaba proporcionalmente. En el Mesozoico, las plantas dominantes eran las coníferas y los helechos, que tienen un bajo nivel nutritivo. Así pues, los mamíferos debían ingerir grandes cantidades para sobrevivir. Eso fue lo que los llevó a crecer de manera desmesurada. Las plantas están hechas en parte de materia que no se asimila, como la fibra. Para extraer suficientes elementos nutritivos de las plantas, los dinosaurios necesitaban desarrollar aparatos digestivos más grandes. El resto del cuerpo creció en proporción para ajustarse a ese tamaño. Debido al calentamiento global, el valor nutritivo de las plantas estaba descendiendo. Los dinosaurios tuvieron que seguir creciendo para poder asimilar cantidades cada vez más grandes. Este fenómeno culminó con el Supersaurus, que necesitaba una ración diaria de al menos 500 kilos de plantas para sobrevivir. Su estómago debió ser inmenso y el proceso digestivo extremadamente lento. Pero ese no era el único factor que explicaba el excepcional crecimiento de los dinosaurios. El elefante es el mamífero terrestre más grande que existe hoy en día.
es también herbívoro. Sin embargo, el cuerpo de un elefante rara vez supera los 7 metros de largo. Incluso si disminuyes el valor nutricional de su dieta, nunca llegaría a medir ni de lejos 30 metros. Así que, ¿cuál era el secreto de las espectaculares dimensiones de los dinosaurios? Sin duda poseían algo que los mamíferos no. La clave de este misterio puede descubrirse en el centro de los huesos del Supersaurus. El doctor Dave Lovelace, un investigador del Centro de Dinosaurios de Wyoming, cortó una costilla de Supersaurus en secciones para examinar su estructura interna. El procedimiento es impresionante, pero lo que reveló era más impresionante aún. Esta es una sección de ese hueso. Se puede ver que hay un contraste distintivo en el color. De hecho, las zonas más claras están llenas de tierra. Durante el paso de los milenios, la tierra se fue filtrando dentro de los huesos enterrados. Pero cuando se retira esa tierra, se descubre una red de grandes cavidades que atraviesan el centro de los huesos. Esta estructura ósea no existe en los mamíferos. ¿Pero qué propósito tiene? Si mira este espacio de aquí, es el espacio que albergaba el saco de aire. Era una extensión del aparato respiratorio que aumentaba considerablemente la capacidad del aparato respiratorio y por consiguiente la cantidad de oxígeno que llegaba al organismo, lo que era esencial. Un tubo pasaba por estas cavidades a lo largo de las costillas. Pensamos que este tubo recorría toda la longitud del cuello y la espalda del Supersaurus. Estaba ligado a sus enormes sacos, una especie de bolsas llenas de aire que a su vez estaban unidas a los pulmones. Gracias a ellos, los Supersaurus podían respirar enormes cantidades de aire y extraer una cantidad máxima de oxígeno del aire. De este modo, su sistema respiratorio era extremadamente eficiente. El doctor Peter Ward piensa que este sistema de sacos llenos de aire que los mamíferos no poseían fue el secreto que hizo de los dinosaurios los animales más grandes que han existido en la Tierra. El sistema de sacos de aire permitía a los dinosaurios utilizar mejor el oxígeno. Cuanto más oxígeno había en los tejidos, de más energía podían disponer y más podían crecer. Y eso fue lo que hicieron gracias a la eficacia de estos sacos de aire. El gigantismo de los dinosaurios al final del Jurásico está sin duda ligado a la presencia de este sistema. El oxígeno es esencial para el cuerpo para producir energía. Los dinosaurios, al ser capaces de absorber enormes cantidades de oxígeno, eran capaces de generar una cantidad masiva de energía. Actualmente sabemos que los dinosaurios estaban equipados con este sofisticado sistema respiratorio. Es una de las principales razones por las que los dinosaurios pudieron evolucionar hasta alcanzar tales proporciones gigantescas y tal longevidad. En la misma época, la escasa talla de nuestro lejano ancestro el Laolestes le condenaba a una breve existencia. Sin embargo, su linaje sobrevivió, y lo que es más, se perpetuó de generación en generación, diversificándose hasta que se convirtieron en la mayor parte de los mamíferos que existen actualmente,
de los cuales los humanos somos solo una pequeña fracción. Así que, ¿cómo se las arregló el Laolestes para sobrevivir a la era de los dinosaurios? Durante los primeros 70 millones de años de su existencia, los mamíferos no cambiaron significativamente en tamaño. Sin embargo, sufrieron una extensa evolución interna. La estructura de una oreja humana es un ejemplo que puede ayudarnos a entender alguno de los cambios que sufrieron los primeros mamíferos. Estos dos pequeños huesos en contacto con el tímpano son los osículos llamados yunque y martillo. Podemos encontrar esta estructura ósea en todos los mamíferos y es una característica exclusiva suya. Ni los reptiles ni los anfibios la tienen. Es muy probable que ya existiesen en Laolestes. ¿Qué misión cumplía y qué ventaja ofrecía? Hace 150 millones de años, en este planeta donde proliferaban los dinosaurios, el Laolestes necesitaba encontrar un refugio ecológico que le mantuviese a salvo de sus formidables adversarios. Eligió el mundo nocturno. El manto de oscuridad proporcionaba al diminuto Laolestes protección contra sus depredadores. Por la noche los dinosaurios dormían. El mundo se liberaba de su presencia y el Laolestes podía aventurarse a salir. El Dr. Luo piensa que la evolución de la estructura interna del oído permitió a los mamíferos adentrarse más en la noche. Los animales diurnos o activos durante el día se apoyan en la eficacia de su visión, pero los animales nocturnos, que no tienen esta posibilidad, dependen mucho más de su percepción auditiva. Los dos osículos del oído interno que evolucionaron durante generaciones espontáneamente incrementaron su sensibilidad auditiva. Las ondas sonoras hacen que el tímpano vibre y esa vibración es amplificada cuando llega al martillo y el yunque. Este sistema remarcablemente eficiente les permitía oír sonidos más débiles, así como les daba acceso a un amplio espectro de frecuencias sonoras. Otros vertebrados que no poseían esta estructura podían oír solo un limitado espectro de frecuencias sonoras. Equipados con ese oído evolucionado, los mamíferos se convirtieron en los primeros vertebrados capaces de desenvolverse en el universo nocturno. Las grandes ciudades del mundo nos han hecho acostumbrarnos a noches con miles de luces. Pero en la época de los dinosaurios, la noche era sobrecogedoramente oscura. Aparte de la luz de la luna, una total oscuridad cubría los bosques. La vista no era de ayuda. Solo el sonido te permitía moverte por el entorno.
La habilidad para percibir el más leve ruido en estas condiciones se convirtió en un factor determinante para su supervivencia. Pero este espectacular desarrollo auditivo también implicaba otro importante rasgo evolutivo entre los mamíferos. Cuando un sonido hace vibrar el tímpano y esa señal se amplifica al pasar por el martillo y el yunque, no se para allí. Viaja entonces por la red neuronal, hacia el cerebro. Según el Dr. Luo, es la época en la que los mamíferos empezaron a evolucionar hacia un estilo de vida nocturno y sus cerebros empezaron a evolucionar de un modo diferente, divergiendo del de los dinosaurios, a favor de una estructura radicalmente nueva. Esta es una reconstrucción del cerebro de un estegosaurio, establecida según la información que han proporcionado los restos fósiles. Se cree que fue bastante alargado. Este es el cerebro de un ratón moderno. Es indudablemente similar al de los primeros mamíferos. Su estructura interna es similar al del estegosaurio. Es lo que controla la respiración y la reproducción, así como otros mecanismos fundamentales necesarios para la supervivencia del organismo. Pero en el cerebro del ratón hay toda una zona externa que rodea a este cerebro primitivo. Este neocórtex cerebral solo se desarrolló en los mamíferos. La aparición de esta parte más evolucionada del córtex cerebral es indudablemente una consecuencia directa de su adaptación al medio de vida nocturno. El siguiente experimento en un ratón demuestra esta hipótesis. En la oscuridad, cuando un ratón oye un sonido, inmediatamente activa la parte del neocórtex cerebral que se llama zona auditiva. Vamos a examinar la escena gracias a las imágenes de un escáner especialmente concebido para visualizar la actividad cerebral. En el momento en que el ratón percibe el ruido, la zona se pone roja, un signo de que estas neuronas han sido activadas para analizar el sonido. Es esta capacidad de análisis la que permite al ratón interpretar la información contenida en el sonido y determinar qué acción debería ejecutar. Así, el neocórtex cerebral era una innegable innovación que era esencial para la supervivencia de los mamíferos en un entorno nocturno. Uno de los factores más importantes en la evolución de los mamíferos es la aparición de esta nueva estructura llamada neocórtex. Al desarrollar el neocórtex, que es lo que compone el hemisferio cerebral, ha permitido una mejor irrigación y una mejor diferenciación de la información. De todas formas, este desarrollo de un cerebro proporcionalmente más grande en los mamíferos tuvo un precio. Justo después de que aparezca el color rojo mostrando la activación de la actividad neuronal, la zona se pone completamente azul. Este color muestra que una gran cantidad de sangre se ha acumulado en los vasos sanguíneos. Este flujo de sangre es un intento de compensar la energía que el cerebro acaba de usar. El cerebro es la parte del cuerpo que consume más energía.
Para funcionar necesita combustible y necesita una gran cantidad de energía. Esta es la razón de que los insectos que poseen un alto contenido calórico fueran la principal fuente de nutrición de los mamíferos. Pero la cantidad de insectos que podían atrapar en la oscuridad era obviamente bastante limitada. Así que los mamíferos apenas eran capaces de satisfacer la energía que su cerebro necesitaba. Nunca podían conseguir la energía suficiente para lograr un cuerpo más grande. Este nuevo cerebro les condenó a un tamaño pequeño e indirectamente a una vida corta. A primera vista, una existencia limitada a unos pocos años parecería ser una desventaja en comparación con las criaturas gigantescas que vivían más de un siglo. Sin embargo, retrospectivamente, considerando la evolución que siguió, la brevedad de sus vidas fue quizá la mejor baza de los mamíferos frente a los dinosaurios. Tenían un ciclo de reproducción muy corto, así que se reproducían mucho y muy deprisa, lo que no es necesariamente una desventaja. Los dinosaurios gigantes como el supersaurio podían vivir 100 años, pero en el mismo periodo de tiempo, los mamíferos engendraban 50 generaciones. Fue este ritmo rápido de reproducción lo que les permitió adaptarse, diversificarse y lo que al final les condujo al éxito evolutivo. Se ha descubierto hace poco en China un fósil que muestra que menos de 25 millones de años después del Laolestes, esta rápida secuencia de generaciones trajo consigo una evolución y una diversificación en el mundo de los mamíferos que es mucho más grande de lo que al principio imaginamos. Este extraordinario descubrimiento está conservado aquí, en los edificios de la Academia China de Ciencias de Pekín. Este es el fósil en cuestión. Primeramente, este fósil es excepcional por su tamaño. Mide casi 50 centímetros de largo. En 100 millones de años, los mamíferos nunca habían sido más grandes que un ratón. Y aquí de repente vemos un mamífero mayor de 50 centímetros. Se llama Repenomamus. Este increíble descubrimiento refutaba las teorías convencionales de que los mamíferos eran todos minúsculos durante la era de los dinosaurios. Pero su tamaño no era la única sorpresa que el Repenomamus guardaba a los paleontólogos. El Dr. Wang estudia la evolución de los mamíferos. En esta parte del fósil es donde se hizo el descubrimiento más increíble. Estos pequeños fragmentos en el centro son dientes de un dinosaurio llamado Psittacosaurio. ¿Cómo pudo haberse fosilizado en el centro de los huesos del Repenomamus? La explicación de este misterio viene por el punto en el que los dientes fosilizados se hallaron, la zona del estómago del Repenomamus. Una situación que solo podía tener una explicación. El Repenomamus era un mamífero que se alimentaba de dinosaurios.
Pensábamos que los mamíferos siempre habían sido una presa para los dinosaurios. Ahora quedaba claro que ciertas especies habían logrado cambiar los papeles en cierta medida. Se cree que el Repenomamus era un animal diurno. Había dejado el mundo nocturno en el que sus ancestros se habían refugiado hace unos pocos millones de años. Su tamaño parece haberle dado la habilidad de moverse más allá de la protección que la noche le proporcionaba. Para mantener su cuerpo más grande necesitaba cambiar a un estilo de vida diurno para buscar nuevas fuentes de comida. Y parece que las encontró. Estos dinosaurios jóvenes son psittacosaurios. Hay unos 30 aquí. Asustados corren hacia sus padres, pero a pesar de su alarmante aspecto, son herbívoros y están mal equipados para aguantar una lucha. Durante los últimos 25 millones de años, había evolucionado un tipo de mamífero que nadie habría imaginado antes, uno capaz de merendarse a pequeños dinosaurios. Hasta ahora la imagen que teníamos de los mamíferos durante la era de los dinosaurios era muy básica. Eran criaturas diminutas del tamaño de un ratón que hacían vida nocturna y su objetivo básico era mantenerse alejados de los dinosaurios. Pensábamos que los mamíferos de tamaño mayor habían aparecido mucho más tarde. El Repenomamus derrumbó estas teorías por completo. Comía dinosaurios. El Repenomamus valida una nueva hipótesis: que los mamíferos evolucionaban incluso mientras luchaban para sobrevivir entre los dinosaurios. Pero la hora de que los mamíferos saliesen completamente al sol no había llegado todavía. El Repenomamus era sin lugar a dudas un caso excepcional. Su linaje se extinguió antes de que finalizase la era de los dinosaurios. Sin embargo, su existencia prueba que los mamíferos habían tenido éxito a la hora de diversificarse en numerosas especies, incluso cuando los dinosaurios estaban llegando al último escalón en su evolución, haciéndose cada vez más grandes. Un grupo disfrutaba de largas vidas y vivía a un ritmo pacífico, mientras el otro vivía un frenético ciclo de nacimientos y muertes, lanzados por el largo camino evolutivo que un día conduciría a la aparición de los humanos. Una vez que los dinosaurios desaparecieron, ciertos mamíferos empezaron a desarrollar cuerpos más grandes y a vivir más años. La rápida sucesión de generaciones trajo consigo un incremento espectacular en el tamaño del cerebro. Los cambios evolutivos sufridos por los primeros mamíferos nos han convertido en lo que somos. Si hoy somos capaces de pensar, de preocuparnos, de sentir gozo, es gracias al mayor tamaño de nuestro cerebro, cuyo desarrollo permitió a los mamíferos sobrevivir a la sombra de los dinosaurios.
Pero como veremos en la segunda parte de esta historia, el camino aún era largo, lleno de obstáculos, porque durante la segunda parte de su reinado, la evolución de los dinosaurios también iba a dar un giro inesperado. Un tipo completamente nuevo de dinosaurio estaba a punto de hacer aparición y una vez más supondría un desafío para la supervivencia de los mamíferos. Este periodo ha sido un misterio durante mucho tiempo, pero recientes descubrimientos han revelado algunas increíbles sorpresas. Como por ejemplo el modo en que nuestros ancestros mamíferos usaban las flores para sobrevivir y cómo se las arreglaban al enfrentarse al depredador más terrorífico que se haya conocido nunca.